2, 3, tal. 1, 2, 3, tal. Arratsalde-on, siendo las 6:06, damos comienzo a este pleno ordinario del mes de enero, que a su vez será también el pleno de presupuestos 2022. Como primer punto del día, el punto 1 es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 25 de noviembre de 2021. ¿Alguna cosa sobre el acta? Vale, pues damos por aprobada. El segundo punto es la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2021. ¿Alguna cosa sobre el acta? Vale. Pasamos al punto 3, que es la propuesta de EH Bildu sobre la nueva regulación de los proyectos de interés público superior. Iñaki Barrucea, explicas un poco la moción, por favor. Bai. Hori, erabaki dugula plenora ekartzea, mozio hau, aurkeztu dugun mozio, nahiz eta batzordearen kontrako irizpena izan, uste dugulako jorratzen duen gaia oso garrantzitsua dela eta udal guztiei, zuzenean bete-betean eragiten diela, ez? Azken batean, gure ustez, hau da, udalen autonomiaren eta erabakitzeko ahalmenaren kontrako eraso zuzena, ez? Esango genuke, kainoika da flotazio marran, esango genuke, ez? Azken batean egiten duena delako, udalaren ahalmenaren gainetik jartzea, izen ponposo honen atzean dagoen jarrera bat, ez? Hau da, Eusko Jaurlaritzak pentsatzen badu, udalaren iritziaren eta planeamenduen gainetik proiektu bat interes handikoa dela, bere jaingaute zein irizpideen arabera, horren gainetik pasa daitezke eta proiektuek inposatu, ez? Eta hori, momentuz pentsa dezakegu, ez? Hori balizko kontu bada, eta baina aztertzen badugu azken hilabete eta urte hauetan gertatu dena, ikus dezakegu, Aibes Gasteizen gazen proiektu, aizen ustiatzeko proiektu hori aurrera aterako zela, baldin eta lege hau indarrean egon balitz, adibidez, ez? Edo PGOU, batzorden esan genuen bezala, PGOU, APO berri hori onartzen dugunean, eta hor jasotzen dugunaren gainetik, etor daiteke momentu batean, Eusko Jaurlaritzatik, holako inposaketa bat, eta esatea, bai, oso ondo dago egin duzuen araudi hori, baina gainetik pasako gara eta inposatuko proiektu bat. Eta gure ustez hori oso larria da eta oso kezkagarria, ez? Eta horregatik pentsatzen dugu, esango genuke, atzeko atetik sartu den aldaketa hau, azken batean makrozail batek erabaki duelako beste zail baten eskuduntzetan sartuta aldaketa hau egitea, ez dela gure ustez inondik inora onargarria, eta horregatik planteatu genuen eta sarrera eman genion proposamenaren hori, ez? Udalak esan dezala behintzat, ez gaudela ados udal autonomiaren gainetik horrela pasatzea. Eta hori da funtzean mozioak jasotzen duena. Eskerrik asko, un turno de intervención. Norina Murrio, ¿qué tal? Sí, bueno, les corresponde a los proponentes defender la moción, y aunque es un hecho consumado, la aprobación por el Parlamento Vasco de esta cosa que se dice de interés superior, la pregunta siempre es ¿para quién? La realidad para nosotros se resume dentro del argumentario y sobre todo en la propuesta de que se exige a este pleno el rechazo, ¿no? a dicho hecho, porque ya es un hecho, porque entendemos que resulta lesiva, y leo textualmente, para la autonomía local de los ayuntamientos, por lo que acaban de explicar los proponentes. Esto viene dado por unos hechos objetivos que determinados ayuntamientos han negado bajo su competencia, bajo sus análisis, a hacer determinadas actuaciones porque vulneran, entienden ellos, su medio ambiente o la biodiversidad o los argumentos que en cada caso correspondan,
y, por lo tanto, puede vulnerar, no sé si la democracia, porque eso de la democracia parlamentaria hay unas mayorías y minorías, pero en todo caso sí las competencias que tienen los ayuntamientos después de hacer trabajos, como es el propio de este ayuntamiento, donde llevamos 8 años y todavía no hay una aprobación definitiva, aunque estamos en puertas, del Plan General de Ordenación Urbana, para que después, en base a unos criterios de interés superior, no sabemos si de la ciudadanía, de las empresas, no lo sabemos exactamente de qué, pues puede vulnerarse lo que nos ha costado muchos años el establecer. Y por otra parte, además, porque los planes generales de ordenación urbana ya han pasado la criba por parte de los distintos departamentos del Gobierno vasco sobre las evaluaciones estratégicas medioambientales. O sea que no es que este ayuntamiento o cualquier otro pueda hacer un plan general de ordenación determinado, sino que está también sujeto a unas directivas territoriales y medioambientales y para dar a luz a lo que es el planeamiento urbanístico general del pueblo, ¿no? Entonces, si ya hay vamos a decir, unas premisas que hay que cumplir en el Plan General de Ordenación Urbana, marcadas por el propio Gobierno vasco, no entendemos que después de pasar esas cribas, pues, y en vigor el Plan General, pues pueda ser, en base a no sé qué criterios, habría que analizar en cada caso, evidentemente, pues pueda vulnerar lo que este Pleno, en su mayoría, pues ha decidido, ¿no? Por eso no me quiero extender más, porque los proponentes lo han explicado. Nosotros apoyamos en comisión y volvemos a apoyar hoy la moción para mostrar el rechazo a este tipo de legislación supramunicipal y en otras veces supranacional, en la que se condiciona o se vulnera decisiones democráticamente decididas en los plenos municipales. Eskerrik asko, Kepa. En esta primera intervención no intervengo. Bueno, Edu Sarachaga, JPNV. Sí, nosotros en principio si va a haber 2, tampoco hablamos en la primera. Bueno, yo no voy a intervenir en esta primera y me guardo el derecho de intervenir en la segunda. Una segunda bola, Kepa. Nosotros ya hemos explicado nuestro posicionamiento, o sea, no hay que darle muchas más vueltas. Es una moción que viene a decir que lo que se ha aprobado en el Parlamento Vasco puede vulnerar lo que es la autonomía local y está explicado y no hay que darle muchas más vueltas al asunto. Votaremos a favor, aunque el Pleno parece ser que en su mayoría pues va a votar en contra de la moción. Y bueno, estas cosas siempre tienen su reverso, ¿no? Porque seguramente habrá alguna actuación de no sé qué ámbito en el que nos veremos inmiscuidos y tendremos que decir una cosa y otra y, en fin, lo que hoy estamos decidiendo aquí, aunque no vaya a cambiar en principio por la posición de este Pleno lo que el Parlamento Vasco ha decidido, pero es probable, pues posible, que nos venga alguna de estas y tengamos problemas, en definitiva. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Nosotros ya hemos dicho que estamos a favor de la moción por lo que han contado ellos y por lo que he explicado yo y nada más que decir. David, Vale, pues ya entrando sin necesidad, muy brevemente. Como bien ha dicho Iñaki, es una cuestión que ya se ha debatido en muchos sitios, con lo cual lo único que se busca es una posición política, de posicionamiento político, y en este sentido, pues mi voto será el que marque precisamente mi posición, nada más. Iñaki H. Bildu. Ez dakit ondoren beste argudiorik emango den edo, baina, bueno, azalduko dugu, aurreratuko gara eta batzordean entzundakoaren araberako azalpena emango dugu. Batzordean ere eta beste foro batzuetan, bestelako argudioak eta arrazoak eman dira, ez? Jarrera politiko dela, evidentísimo, baina hori esatea kritika moduan, que es una posición política, pues argi dago. Jarrera politika argia udalen autonomiaren defentsan. Hau eraso zuzena da. Eta guk egiten dugu defendatu udalen autonomia. Hori alde batetik.
Beste argudio bat mailan jarri dena inoiz da, tresnak daudela jasota udalekin konsultatzeko, eta nolabait kontuan edukiko dela udalen iritzia, eta baina hori lehengo egoeran zen gertatzen zena, ez? Orain, honek suposatzen du aurrera pausu oso handi bat, hain zuzen ere hori ezabatzeko eta nahi duten proiektua inposatzeko. Beste kontu bat, aipatu zena da, EH Bildu hipokrita garela, hipokrita, hiztegiaren arabera da, ez dakit, holako zerbait, izango litzateke, benetan pentsatzen duzuna edo sentitzen duzunaren kontrako jokaera izatea, holako zer, ez? Pues ez, hipokresia nada, guk sinestuta gaude defendatzen ari garen hau, zuzena dela eta horrela izan behar duela, ez? Gainera beste kritika bazen, Nafarroan ez dakiz ere egin dugula, eta beste jarrera bat izan dugula, eta EH Bilduk ez duela ezer egin aldatzeko. Ez dakit nik EH Bildu Nafarroan izan duen boterea eta almena olako lege bat aldatzeko. Hori da, Tapiak bota zuen triple bat debate batean, eta hor geratu da, eta jendeak noizamen hartzen du hori, eta errepikatzen du, ez? Bilatzen, nolabait, Nafarroan gauza bat egiten duzue, eta hemen komunitate autonomoan beste bat, pues ez. Jarrera berbera da EH Bildurena, eta EH Bildu ez du inoiz izan ahalmenik Nafarroan eragiteko. Eta amaitzeko, pues, benetako arrazoa zein den. Eta benetako arrazoa, parlamentuan batzordean eman zuen PNVko parlamentari batek. Eta zein da benetako arrazoa? Horrela salduta, nekatuta gaude herrietan aurkezten ditugun proiektuen aurrean kontrako jarrera izatea eta proiektu horiek atzera botatzea. Hori izan zen. Hori izan da, benetan, bentsat argia izan zen parlamentari hura, hori izan zuenen, ez? Azkenen batean da, nekatuta gaude, nahi ditugun proiektuak ezin ditugu aurrera atera, borduan zein dugu, pues, gainetik pasako gara, udalen autonomiaren gainetik, eta nahi ditugun proiektuak inposa dengo ditugu besterik gabe. Eta horretarako lege bat behar dugu, pues, hor duzue legea. Eta hori da, horren atzean dagoena, besterik gabe. Eskerrik asko, Iñaki. Pues pasamos a la votación. Erain Amurrio. Ay, el Voto particular. El voto particular. Alde. PSE. Contra. EH Bildu. Alde. 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 Contra. 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 Pues el voto particular sale negativamente por 7 votos a favor y 9 en contra, ya que estamos 16. Vale. Que estamos 16. El punto 4 es el estudio de detalle de la parcela R4/6-7 Sapur 1, aprobación definitiva. Bueno, pues ya se trató en la comisión, es la aprobación definitiva de ese estudio de detalle de la parcela. Esto ya es una cosa que viene hace tiempo. No sé si queréis hacer una apreciación sobre esto o pasamos a la votación. No, simplemente decir que sea bienvenido pues ya al final la aprobación del estudio de detalle para que se pueda en la mayor brevedad posible edificar. Y serán, no sé si 55 o 60 viviendas, en este caso promovidas por el Gobierno vasco a través de Visesa, y seguramente esto, junto con otras actuaciones, pues hace que el acceso a la vivienda en alquiler pues tenga su importancia. Y bueno, pues nosotros nos alegramos de que este tipo de iniciativas, junto con otras, pues pueda hacer que el parque de vivienda de alquiler social en Amurrio, pues esta demanda que hay, pues se pueda dar satisfacciones a las necesidades de mucha gente y sobre todo jóvenes de nuestro pueblo. Eskerrik asko, PSE. Vale, como ha comentado Kepa, creo que los socialistas consideramos que es una buena noticia, una gran noticia, dado que el cambio, como se refería a Kepa, va a ser en lugar de VPO, va a pasar a ser vivienda social destinada al alquiler, y entonces creemos que esto es una muy buena noticia para el municipio y por lo tanto votaremos a favor. Eskerrik asko, EH Bildu.
gehiago, osea, Bilduren etxebizitza politikarekin badatorrela, ekimen hau, eta oso interesgarri egiten zaigu, eta besterik, ez dugu errepikatuko berriro zein den honen funtsa. Aldeko botoa, evidentemente. Vamos a esperar un segundo que ha tenido que salir David por el traductor. Pero espera que entre David. Espera un poco, David. Lo único, mira, ya que se me da la oportunidad, decir que efectivamente en este tránsito hasta la aprobación de detalle que hoy estamos haciendo aquí, se ha modificado el proyecto inicial y es bastante mejor que el este, con lo cual, bueno, pues, realmente van a ser unas viviendas no de cualquier manera, sino teniendo en cuenta un poquito las consideraciones que tiene que tener la vivienda, aunque sea de alquiler social, respecto a orientación, respecto a parque público, etcétera, etcétera. Es una mejora evidente de lo inicialmente propuesto y pues perfecto. Ahora que pasa, ricasco. Pues pasamos a la votación. Reina Murrio. Alde. A favor. Alde. 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 Pues se aprueba por unanimidad y 16 votos a favor. Vale, pasamos al quinto punto, que es la aprobación ya de la cuarta prórroga del acuerdo de mantenimiento provisional de los servicios sociales por la Diputación Foral de Álava. Como bien lo pone en la propuesta, ya es la cuarta prórroga, entonces, bueno, esto ya también es un tema recurrente que ha venido hasta el pleno unas cuantas veces. Y bueno, pues pasamos, si queréis, a un turno de intervención, si tenéis algo que decir, o si no, a la votación. Ya se explicó esto en la comisión, bueno, pero ya todos conocemos en qué términos va esto, es lo mismo que el año anterior, pero bueno, pues si un turno de intervención, Reina Murrio. Sí, ¿cómo no vamos a intervenir? Es decir, lo que viene es la cuarta prórroga, es que la propia definición del título de lo que hoy vamos a votar dice cuarta prórroga. Esto, como lo hemos debatido desde la primera, que dijimos que había que acelerar los procesos de que la competencia municipal en servicios sociales, en los términos que se decidiesen, pues más en ayuntamientos como el de Amurrio, que hemos demostrado que la gestión en los servicios sociales es competente, y entendíamos que la competencia tiene que ver con un servicio de proximidad que iba a mejorar los tiempos, incluso la mejora de lo actualmente propuesto por la Diputación. O sea, nos da una serie de posibilidades que de esta manera pues seguimos estando en manos de la Diputación. Y lo que demuestra, después de la cuarta prórroga, es lo que decíamos casi desde el principio, una falta de previsión, y por tanto también se nos somete a esta votación y dice, claro, si es que no aprobamos el acuerdo, no nos dan financiación, pues es que al final este ayuntamiento está diciendo, bueno, pues dame la financiación y vamos a seguir como estamos, ¿no? Pero yo creo que la crítica a la Diputación, porque el recurso de que es un tema complejo y que cada vez estamos cerca de darle solución y que tarde o temprano llegará, claro, eso valía al principio quizás, pero no, el título dice cuarta prórroga, o sea, vamos a estar 4 o 5 años por lo menos más de lo mismo. Entonces, es que este proceso, como viene de largo, yo creo que hay una falta de reconocimiento de las capacidades y el empoderamiento local, por lo menos en Ayala, ayuntamientos como Amurrio, como Llodio, que pueden asumir perfectamente con la financiación adecuada, pueden perfectamente hacer un trabajo en servicios sociales mejor, en el sentido porque es de cercanía, de conocimiento de la realidad local y por lo tanto incluso de mejoras a la hora de tal. Todos conocemos cómo significa que de los servicios sociales de base de los ayuntamientos luego tiene que pasar por la Diputación los servicios sociales para dar el visto bueno. Gente con necesidad significa varios meses hasta que le otorgan el tema de la dependencia. Es un tema, bueno, no quiero dar cifras respecto a gente que fallece en periodo de concesión. No me quiero poner dramático, ¿no? Pero
quiero decir que agilizaría muchísimo más ante las necesidades que tenemos los vecinos y vecinas, en este caso de Amurrio, de las ayudas que son necesarias, ¿no? Entonces, ya es la cuarta prórroga, es que más no se puede decir. Entendemos, ¿no?, que el Ayuntamiento al final tenga que aprobarlo, porque si no va a tener financiación y no puede asumir presupuestariamente. Ostras, pero es que hay que mostrar también el descontento y la desafección respecto a la tardanza en la cesión de competencias y la financiación adecuada para los ayuntamientos, no de ayuntamientos pequeños, que es necesario de forma comunitaria y tal, pero yo digo, Amurrio, yo creo que tenemos capacidad, gente preparada, y dando los medios, pues sería un servicio mucho mejor que el actual. Lo dijimos desde el principio, pensando que no iba a durar tanto, y estamos ya en la cuarta prórroga. Bueno, por eso votamos en contra, podemos abstenernos en el sentido, la necesidad pero es que hay que mostrar ya un poquito de negativa a seguir con esta situación, y que lo antes posible. Seguramente en alguna intervención posterior a la mía, pues dirán que estamos cerquita de la orilla, ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá, ¿no? Pero de momento lo que aprobamos hoy aquí es la cuarta prórroga. Es que ricasco, Kepa. PS, David, ¿alguna cosa que...? Hay que constatar que es cierto que aprobamos la cuarta prórroga, y eso, vamos, a la vista está, ¿no? Pero también hay que constatar otras cuestiones, ¿no? Que si todos votaríamos en contra, pues los servicios sociales y la financiación tendrían un problema. Y también, digo, en este caso para el ayuntamiento. Y también hay que constatar que, tal y como dice el informe textualmente, existe una imposibilidad material para el Ayuntamiento de Amurrio de prestar por sí mismo a día de hoy las competencias en este servicio. Entonces, más vale una buena prórroga que dejar en el aire los servicios sociales de los que disfrutan ahora mismo los vecinos y vecinas de Amurrio, ¿no? Es que ricasco, David, Bildu. Bueno, gu ere kontziente gara zerbitzu hauek duten edo betetzen duten premia hori, baina aurrekoetan esan dugun bezala, ez? Noiz arte egongo garen luzapen hauekin, eta noiz arte egongo diren etxerako lanak egin barik. Eta espero dezagun hau azkenengo interbentzio berbera izan daiten. Ez dadila berriro errepikatu bosgarren bat. Hori besterik ez. Qué ricasco. Pues un poco en la línea de lo que habéis apuntado anteriormente, pues es verdad que es la cuarta prórroga ya, y eso es un hecho, vamos, viene aquí con así el título, pero creemos que lo realmente importante y lo que este pleno tiene que aprobar pues es la prórroga. ¿Por qué? Porque lo importante es el prestar el servicio para las personas o los vecinos de Amurrio. Entonces, bueno, pues lógicamente votaremos a favor porque tenemos que hacerlo obligatoriamente, porque si no nos quedaríamos sin el servicio. Pasamos a la votación. Reina, Amurrio, Kepa. Contra. David, SS. A favor. Bildu. Abstentzioa. 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 Alde. 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 Pues se aprueba con 9 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Vale. Pasamos al punto 6, que es el presupuesto general de 2022, la aprobación provisional. Bueno, voy a hacer una pequeñita presentación de los datos, sobre todo de lo que es el presupuesto, y luego ya pues pasaremos a las intervenciones, una intervención primera, y si es caso, si se quiere, haremos una segunda intervención, que me imagino que sí. Bueno, traemos hoy a su aprobación este proyecto de presupuestos, el cual asciende a una cuantía de 17.157.363,90 euros, de los cuales, pues por citar un dato que se suele tener mucho en cuenta, es que el capítulo 6, o sea, el capítulo de inversiones, es de 2.982.716,17 euros. Es un presupuesto pues que se ha realizado, como se comentó en la comisión, pues poniendo a las personas en el centro de las políticas municipales. ¿Y por qué digo ello? Una prueba de ello es que el 53% de este presupuesto recae en el área de ciudadanía. Luego entraremos, imagino que todos los grupos, en lo que es el fondo del presupuesto,
pero sí que para comenzar quería decir, poner en valor el presupuesto, lógicamente, pero el proceso que hemos tenido para traer este presupuesto. El año pasado, en el Pleno también, en que se aprobaron los presupuestos, y llegó a un acuerdo entre los grupos municipales con 3, diríamos, ejes principales. Uno era que a mitad de año lo no gastado sería diríamos, unas transferencias de crédito para poder invertir en otras cosas. Se quedó también que el presupuesto del año 2022 se tendría que trabajar desde el principio entre todos los grupos y que debería aprobarse en enero. Bueno, pues eso se está cumpliendo. Este año se ha cambiado, o sea, como se suele hacer, no aquí, sino yo creo que en casi todos los municipios, es el equipo de gobierno presenta un borrador de presupuestos y luego hay comisiones y envía enmiendas, pues se aprueban o se rechazan o se mejora el presupuesto o no. Este año lo que hemos hecho es, desde antes de tener el borrador del presupuesto, pues un ejercicio de participación con todos los grupos, porque se ha hecho en común o se ha intentado hacer en común el presupuesto que hoy traemos aquí. Bueno, luego lo hablaremos, los grupos lo explicarán. En un principio este presupuesto tiene consigo 2 acuerdos presupuestarios de 3 grupos políticos, otro no. Y bueno, quería eso, pues un poco poner en valor la forma en la que se ha trabajado, yo creo que muy constructiva, y bueno, pues hemos llegado a este momento y creemos que es una tonalidad que yo creo que el año que viene podremos salir en ello porque funciona bien. Pasamos a la primera ronda de intervención. Lorena Murrio, Kepa. Bueno, nosotros desde que tenemos representación en el Ayuntamiento, es el 7º presupuesto que debatimos. Hemos sido históricamente muy críticos con los presupuestos. Las diferencias programáticas con el equipo de gobierno son evidentes. A través del ejercicio presupuestario y a través de posicionamientos políticos en distintos temas. Lo acabamos de ver recientemente en las votaciones que hemos tenido con el tema de los servicios sociales, ¿no? La primera crítica que hacíamos a los presupuestos era que presentarnos con poco tiempo y con el presupuesto cerrado, las posibilidades de enmiendas estaban muy constreñidas, con muchísimas dificultades, porque tenías que justificar para añadir tus enmiendas, quitar de otras partidas a otras que seguramente también eran prioridades, y entonces dificultaba muchísimo el poder realmente plasmar lo que cada grupo, no solo el nuestro, pues podía intervenir más o menos en lo que son el presupuesto. Yo creo que este modelo ha posibilitado, en primer lugar, que, bueno, partiendo de una base, evidentemente, que hay unos ingresos y unos gastos previstos, y con eso hay que jugar. Afortunadamente también las previsiones de recaudación de la Hacienda alavesa pues han sido susceptiblemente mejores de los que se preveía y respecto al año anterior. También es verdad que había unos remanentes de tesorería que ya se ejecutaron el año pasado, pero que también este año estaban en vigor. Esa cierta flexibilidad de la ley Montoro pues también permitía hacer gastos que anteriormente no se podía, y por lo tanto había, vamos a decir, un marco de posibilidades que antes pues no se daban. Nosotros acudimos en una primera reunión con el equipo de gobierno con 3 premisas fundamentales para avanzar los presupuestos o ver que no había posibilidades ninguna de ningún tipo de acuerdo, ¿no? Una primera era que había determinadas propuestas nuestras y recogidas en el presupuesto de 2020, que por cierto de todos estos años es el único en el que nos hemos abstenido porque era plena pandemia y entendíamos que no era momento de una posición crítica con un no, sino con una abstención, porque entendíamos que iba a haber un montón de dinero de partidas que no se iban a ejecutar y que había posibilidades de tal. Y por cierto, efectivamente así se hizo, aunque nosotros las calificamos de insuficientes en su momento, ¿no? Porque las necesidades son muchas
estaba en una situación en Ayala en general, en Amurrio en particular, respecto al empleo, respecto a la precariedad, respecto a muchas necesidades y por lo tanto hay que atender todo eso y bueno, pues en su momento no se atendieron y no fueron viables y no se ejecutaron y por lo tanto hemos sido muy críticos en ese sentido. Respecto al presupuesto de este año, el primer planteamiento que tuvimos fue primero ejecución de las partidas ya aprobadas en anteriores ejercicios presupuestarios y no de forma parcial alguna, como era el tema de los almacenes, y otro el tema del nuevo techado para el escenario, puesto que era un riesgo evidente para los trabajadores. Había dos elementos fundamentales en ese análisis. Uno, la eficacia, es decir, el tiempo que se tardaba en montar algo absolutamente obsoleto, y por otro lado el riesgo que comportaba a la hora de montar los escenarios estar colgados de aquella manera. Entonces, bueno, fueron dos partidas. Esa fue una, cumplimiento real de aquellos dos elementos. Uno segundo, que era si el equipo de gobierno estaba dispuesto realmente en 4 aspectos fundamentales a valorar la posibilidad de profundizar. Uno primero era el empleo, es decir, a intensificar. En los últimos años la partida sobre empleo se ha ido aumentando a través de distintas iniciativas de los grupos también de la oposición, pero que había que seguir incrementando dentro de las competencias que tiene este ayuntamiento. Una segunda era el tema del Plan General de Ordenación Urbana, porque entendemos que estamos a las puertas de la aprobación definitiva. La aprobación provisional, de forma unánime, la aprobamos en verano y, por lo tanto, lo que hay que hacer para que entender el Plan General de Ordenación Urbana, en la que todos estamos de acuerdo, es impulsarlo, crearlo y generarlo, porque se puede quedar en el papel y luego no ser efectivo. Yo creo que es de una importancia estratégica para Amurrio fundamental en muchos aspectos, pero en 3 ejes fundamentales que no voy a desarrollar aquí porque no es el asunto, y en un aspecto también como era la generación de vivienda, un parque de alquiler municipal en alquiler que complemente lo que antes hemos aprobado con el tema de Visesa y otros, ¿no? Que permita realmente el acceso a la vivienda. Y mientras que eso se desarrolla, evidentemente, ayudas al alquiler social para jóvenes entre 18 y 35 años. Un tercer elemento es el tema del cambio climático y la biodiversidad, porque se habla mucho de cambio climático y es una realidad evidente que eso es así, y por lo tanto hay que hacer políticas respecto a ese asunto dentro de las competencias municipales, pero entendíamos que había una dispersión entre lo que es estar a favor, pero luego sin mucha concreción, con mucho voluntarismo por parte de algunas asociaciones del municipio, pero no teníamos elementos realmente científicos o realmente sustentables que nos diese una realidad de la biodiversidad en Amurrio, y por lo tanto proponíamos generar un centro de investigación, ¿no? Y luego de divulgación. Y un cuarto elemento fundamental también para nosotros, como es el tema de la municipalización, ¿no? Y en concreto el tema, porque ha sido rechazada de forma constante la posibilidad de hacer estudios o informes jurídicos y financieros para ver la viabilidad de todas aquellas externalizaciones que actualmente existen en el ayuntamiento. Recalco la última, que fue sobre el tema de la limpieza viaria y también de los edificios municipales, y una gran preocupación por el estado del polideportivo. O sea, nosotros desde que llegamos hemos vivido las licitaciones, desde que no se ha presentado ninguna empresa, no se acaba de dar con la tecla de lo que es una gestión, vamos a decir, mínimamente eficiente de lo que es el polideportivo. Y además, aunque es un punto en el que luego veremos que es el informe de control financiero, expresamente la intervención lo que dice es que respecto al polideportivo de Bañueta es como estamos pagando unos déficits anualmente, pese a que la gestión es privada, estamos pagando unos déficits importantes, estamos dando dinero público para la mejora del polideportivo, pero que
junto además con la pandemia, pues la crisis ha traído consigo un derrumbe de la demanda y en consecuencia la ruptura del equilibrio del contrato, y hace falta volver a repensar lo que es qué vamos a hacer, y recomienda volver a sacar la licitación. Ante esta situación, nosotros volvíamos a proponer lo que hemos propuesto siempre, que se haga un informe jurídico y financiero que nos dé la suficiente confianza, la suficiente información para decidir cuál es la mejor opción para el futuro del polideportivo, que en la actualidad está pasando por una crisis que yo creo que todos los grupos somos conscientes y hemos criticado, y por lo tanto entendíamos que ese era un eje también importante en nuestra política. Esos fueron los 4, antes de empezar a hablar de partidas presupuestarias, y el equipo de gobierno estaba en disposición de realmente en esos 4 puntos llegar a profundizar en ellos y cómo se podían plasmar luego en el presupuesto, aparte de lo que son otras partidas, ¿no?, que ahora enumeraré. Bueno, íbamos con mucha, voy a reconocer, con mucha susceptibilidad respecto a las posibilidades de que eso pudiese seguir adelante, pero afortunadamente pues la contestación fue positiva y eso propició que pudiésemos avanzar luego en otros, primero dotar presupuestariamente a esas partidas que he hablado como 4 ejes fundamentales, y posteriormente a otras partidas quizás con menor presupuesto, pero que también creamos que aportan algo a lo que es el municipio. Y eso fue lo que propició fundamentalmente que profundizásemos en reuniones posteriores otras propuestas y que se han ido consolidando en el tiempo. Y el último, todo sobre la base de que, debido a las diferencias que tenemos con el equipo de gobierno, en un caso íbamos a aprobar los presupuestos y en todo caso lo que estábamos valorando en nuestro grupo municipal era ver la posibilidad, si se avanzaba, en la abstención en dichos presupuestos, que por otra parte bien es verdad que recoge un montón de actividades o de acciones que yo creo que la mayoría no estamos de acuerdo con ellas, ¿no? Y que seguramente en una segunda vuelta pues puede que salgan a relucir, ¿no? Pero centrándonos en lo nuestro conseguimos, vuelvo a insistir, en esos 4 puntos. Se ha hecho una dotación, se ha aumentado la dotación presupuestaria para los equipos para urbanismo, con la intención efectivamente que una vez que se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana se hagan trabajos previos que haga que cuando eso esté aprobado pues podamos avanzar de una forma más ágil a establecer internamente un órgano de ejecución pública que movilice, y no es fácil, por eso lo decimos que necesitamos ese órgano de ejecución pública que agilice todos los proyectos que el Plan General de Ordenación Urbana recoge, ¿no? Al mismo tiempo, y entre ellos, vuelvo a insistir, el tema de un parque de alquiler social, en régimen de alquiler social, importante. Mientras tanto, también ayudas al alquiler de vivienda destinados a jóvenes, que esperemos que en unos pocos años, en la medida que haya ese parque, pues no sea necesaria porque se puedan acceder de forma digna a una vivienda. Sobre el tema de aspectos que hemos propuesto y han sido aceptados respecto al tema del polideportivo. Lo importante de un presupuesto no es solo su aprobación, sino su ejecución, somos conscientes, ¿no? Hay un tema en el que nosotros vamos a trabajar para que el informe jurídico y financiero realmente sea de calidad, que nos aporte claridad, que nos aporte visión de cómo actuar en este asunto y, por lo tanto, hay su partida correspondiente para que se pueda llevar a efecto. El tercer punto, que era cambio climático, biodiversidad y medio ambiente, nuestra propuesta, cuando hemos reflexionado en nuestro grupo respecto a qué hacer, porque hay muchas posibilidades, yo creo que nosotros nos hemos centrado en el sentido de que gente con capacidad y plenamente reconocidos en su trayectoria profesional, biológica, nos pueda, en vez de ir a decir
un proyecto de no sé qué, que no tiene patas, o sea, que se queda corto porque no somos expertos, sino que nos ayude ese proyecto a crear un centro de investigación y divulgación de la biodiversidad en Amurrio, que tiene desde el espacio donde se va a ubicar, y para eso está el plan director de edificios municipales, pero hay que saber qué necesidades tiene un equipo de investigación, que esas líneas de investigación, que pueden ser muchas, pero nos orienten y prioricen cuáles son las fundamentales, y que además no tenga solo vocación y evidentemente tenga que ponerse en futuros presupuestos realmente la puesta en marcha de dicho centro, pero ya con unas bases sólidas sobre las que construir ese centro, ¿no? Que tiene evidentemente que contar con las asociaciones locales, que hay y muchas y buenas en este ayuntamiento, pero también con otras administraciones, el Gobierno Vasco, Diputación, con la universidad, distintos convenios. Es decir, nuestro proyecto es ambicioso. Veremos a ver el tiempo y el camino, pues nos irá viendo hasta dónde, ¿no? Porque no solo tiene vocaciones de Amurrio, tiene vocaciones en todo lo que es Ayala y lo que es el Alto Nervión, pero vamos a ir dando pasos, que es lo importante, para luego poder desarrollar un centro de investigación y que esa investigación no se quede en los ámbitos solo académicos, sino que se traslade también la divulgación a toda la población de distintos programas. Bueno, ahí nosotros hemos hecho el ejercicio de buscar entre proyectos de toda Europa y, bueno, pues hay algunos ejemplos que nos pueden servir para que ese embrión, pues en los próximos años, pues tenga realmente bueno, pues un valor importante y nos puede aportar un plus en este campo, ¿no? Al mismo tiempo que, aunque sea un elemento estrella del tema de la biodiversidad, pero también hemos propuesto que, así como hay en el centro del municipio varios puntos o minipuntos verdes de recogida de pilas, CDS y otros elementos, que las juntas administrativas, por lo menos las más pobladas, tengan también esos puntos verdes y que no se tengan que trasladar hasta el centro del pueblo, dar un servicio más en este sentido de recogida de elementos tóxicos para facilitar que esos centros más alejados de lo que es el centro del municipio pues tengan también el este. Aparte también hablamos mucho del tema de la utilización de las bicis. Evidentemente para utilizar las bicis hace falta muchas cosas, pero una que yo creo que además entre las propuestas de los ciudadanos en los procesos participativos ha venido también apuntándose, que es que hay que poner medios también, facilitar en la medida de lo posible y cubrir algunos de los puntos que creamos convenientes, el cubrimiento de los aparcamientos de bicis, porque todos conocemos cómo la climatología pues hace que la utilización de la bici se minimice porque no hay la situación adecuada y por lo tanto, bueno, pues es otro asunto que hemos introducido. El tema del empleo que he dicho antes, yo creo que 55.000 euros, bueno, pues no es lo que nos gustaría seguramente, pero bueno, por lo menos sí que tiene su importancia, también ha sido y tal. Y en el tema de cuidados, de una forma que yo creo que va a redundar en una prestación más, como ya hay sobre camas elásticas o estas hidráulicas, que es la adquisición de 2 sillas de ruedas eléctricas para dejarlas en préstamo, porque además es que recientemente en Amurrio parece una pandemia respecto a esa situación y ha habido muchas personas que lo han sufrido y durante ese tiempo transitorio pues han visto abocadas o a no salir de casa o en unas situaciones muy complicadas, y yo creo que va a ayudar, aunque no es una partida extraordinaria, pero sí va a ayudar como un servicio más de este ayuntamiento a personas que en determinados puntuales. Y luego, bueno, pues actuaciones un poco que es el aumento del 20% de la partida destinada al programa de captura, esterilización de gatos y la colonia de gatos, el mantenimiento de las colonias Amukatu, en este caso, un 20% más, 2.000 euros más, ya son 12.000 euros. Y por último también echamos en falta que en el sentido de bienestar animal y sobre todo de salud pública se vienen realizando unas prácticas de los animales, cadáveres de animales, pues no se actúa de forma adecuada porque hay que recogerlos, hay que
poner en un frigorífico, tiene que venir un veterinario, hay que incinerar para descartar zoonosis, etcétera. Bueno, y eso también se va a realizar. Esto también significa trabajo para nosotros, porque estamos trabajando ya para cuando sea efectivo el presupuesto en pues, las bases para el alquiler para los jóvenes, como puede ser, y presentaremos a la comisión correspondiente el protocolo sobre recogida de cadáveres, como tiene que, bajo nuestro punto de vista, etcétera, que esto significa también un trabajo para que las bases y todo eso. Y, por último, si cabe, es que, bueno, pues en caso de que de forma objetiva alguna de las partidas, bueno, nosotros entendemos que 201.000 euros recogidos en los presupuestos, pues no es, tiene su importancia, evidentemente, pero yo creo que tiene su virtud en el que hay algunas partidas que tienen que tener una prolongación en el tiempo si se apuesta realmente por alguno de los asuntos que acabo de mencionar, como es el Plan General de Ordenación Urbana, como es el tema del Centro de Investigación y Divulgación, etcétera. O sea, tiene importancia en el sentido que genera embriones que, bueno, pues entendemos que en el futuro pues pueden dar su esto. Pero en caso de que no se pueda realizar de forma objetiva algún otro, nos hemos asegurado de que esas cantidades, unas nuevas propuestas por parte de Lorena Murro en igual cuantía, pues tendremos la capacidad de proponer actuaciones que seguro que mejoren de forma parcial, por lo menos, algunas situaciones en el municipio. Bueno, todo eso en su conjunto ha hecho que la Asamblea de Lorena Murro pues haya decidido ratificar la abstención en estos presupuestos, y es la actitud con la que venimos o con la propuesta que venimos a este pleno. Y bueno, pues en una segunda vuelta, si hay ocasión o hace falta matizar o hacer cualquier otra aclaración, lo haremos. Eskerrik asko, Kepa. TSE, David. Vale. Bueno, como ya es conocido, el Partido Socialista va a apoyar los presupuestos. Partiendo también porque, como siempre decimos o hemos venido manifestando durante estos años, los presupuestos de por sí son importantes, pero creo que en esta situación habría que recalcar que son aún más determinantes, sobre todo porque los presupuestos son la herramienta más importante o el instrumento más significativo para devolver a los vecinos, ya sea en este caso a Murrio o en otras instituciones, para devolver a los vecinos o a la ciudadanía pues el esfuerzo fiscal que ha venido realizando durante todo el año pasado, ¿no? Y entonces, pues si eso ya de por sí es importante, pues bueno, creo que cabe hacer un esfuerzo por intentar llegar a un acuerdo y aprobarlos. En este sentido, además, los presupuestos de este año, pues desde la perspectiva socialista, pues consideramos que pueden suponer la palanca para la recuperación económica y social del municipio y también para aprovechar la oportunidad que nos tenemos ahora mismo con las ayudas que están dando en otras instituciones, precisamente para acogernos a ellas y relanzar nuestra situación. Y fruto de esa reflexión que hemos realizado, pues bueno, el acuerdo presupuestario alcanzado en este caso con el PNV, pues va a garantizar que los vecinos y vecinas de Amurrio pues vayan a ver por fin finalizada la ludoteca, vayan a poder disponer por fin de un nuevo apeadero de autobuses en la calle Araba, vayan a poder disponer de puntos de recarga para vehículos eléctricos, se vaya a poder intervenir en la escuela de música para solventar algunos de los muchos problemas que tiene desde el punto de vista estructural el edificio, se vaya a poder actuar en el mantenimiento de diversas instalaciones municipales y asociativas, se vaya a poder llevar a cabo un proyecto de viabilidad para el parque de Aresquetamendi, se vaya a proceder a instalar un parque de calistenia para los jóvenes, se vaya a poder reformar y mejorar los aseos públicos, además una demanda que desde el Consejo de Mayores se viene repitiendo hace tiempo, se vaya a poder seguir apostando por un Amurrio más inclusivo, se vaya a proceder por fin a la habilitación de un punto de encuentro familiar, se vaya a atender las demandas de los vecinos
para el establecimiento de diversos servicios en el recorrido del Parque Lineal del Nervión. Se vaya a realizar una campaña de sensibilización animal. Se vayan a introducir mejoras en la regularización del tráfico entre las calles Zabaleco y Landaburu. Se vayan a establecer líneas de ayudas a las explotaciones ganaderas de Amurrio para el traslado del ganado a centros de sacrificio ubicados en la comunidad autónoma. Se vayan a establecer ayudas para el alquiler de viviendas para jóvenes, una línea de ayudas importante. Se vaya a mejorar el bonodenda y el convenio con la Asociación de Comerciantes. Se vayan a incrementar las cantidades destinadas al plan de empleo y finalmente también se vaya a impulsar una política de memoria democrática y recuperación del espacio público. En este sentido, pues bueno, estas son las realidades de las aportaciones socialistas, que suponen condicionar el presupuesto por 520.000 euros de unos presupuestos que ascienden a 17 millones de euros. Y al mismo tiempo, aparte de las negociaciones o de las partidas que hemos introducido, pues vamos a permitir con nuestro voto también la activación de otros 16,5 millones que se van a poner en marcha, además, también no solamente porque lo dejemos en este caso, dejemos sin más que se hagan, sino también porque en el día a día, en los diferentes órganos en los que estamos representados, pues venimos trabajando y venimos apoyando muchos proyectos y muchas actuaciones que se vienen desarrollando aquí, ¿verdad? Y en este sentido, pues bueno, pues concluir que manifestando nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado, un acuerdo presupuestario que no político, que ha costado firmar, eso ya lo he dicho en alguna ocasión, pero que finalmente se ha concretado y que va a dar un marco de estabilidad económica para llevar esos compromisos reflejados en los presupuestos y asimismo reforzar también el papel de los socialistas en la propia gestión municipal, en el propio ayuntamiento. Nada más. Eskerrik asko, David. Bildu, Luis María Nara. Bueno, pues en esta ocasión nos toca a nosotros ser la nota disonante, ¿no? Porque vamos a votar en contra. Y para explicar un poco el porqué, pues vamos a contextualizar, ¿no? Partimos de eso, de un borrador de presupuestos de más de 17 millones de euros, donde muchos millones de esos pues están prácticamente comprometidos, ¿no? En diferentes capítulos, quiero decir que son difíciles de modificar, pero quedaba margen, ¿no? Como bien se ha comentado al principio, en ese capítulo 6 había millones suficientes o cientos de miles de euros suficientes como para poder hacer alguna propuesta ante ese nuevo modelo de negociación de presupuestos que se presentaba, que han mejorado, creemos, lo que se venía haciendo, pero todavía tiene que mejorar bastante más. Por ejemplo, sugerencias. Que las negociaciones sean bilaterales, sin saber lo que los negociadores previos han planteado, pues hacen quizás que vayamos con propuestas parecidas, los mismos, y dotándoles de las mismas cantidades o parecidas, y agotándonos o dejando en la cuneta otras propuestas porque pensamos que no va a llegar dinero para todo. Y resulta que luego, en esa negociación previa que ha hecho el equipo de gobierno con los diferentes grupos de la oposición, quizás también habría que respetar el orden de representatividad en la institución, ¿no? Nosotros, pues como luego también comentaremos, nos hemos sentido como un poco minusvalorados en lo que representamos, no porque seamos EH Bildu y seamos 7 concejales en la corporación, sino porque detrás de nosotros hay el apoyo de más de o casi 2.000 vecinos del pueblo, ¿no? Y creemos que no se ha tenido muy en consideración. Y si el modelo de negociación hubiera sido ese, ¿no?, que espero que pueda ser lo que se haga en un futuro, para próximos ejercicios presupuestarios, pues igual facilitamos el trabajo de los grupos de la oposición, incluso algunas propuestas que han coincidido las podíamos haber dotado de más partida, porque en esas conversaciones quizás las hubiéramos priorizado y hubiéramos dejado otras que, sin ser
importantes, pero igual, dada la coyuntura de en el momento en el que estamos, pues las hubiéramos dejado para otra ocasión, ¿no? La coyuntura, cuando a nosotros se nos plantea que hagamos unas propuestas, a la primera reunión asistimos para querer saber hasta dónde podíamos hacer propuestas, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejercicio y venir con ideas que luego a la hora de ponerle euros se salían de todo lo que era asumible por los que nos invitaban a proponer, y nos encontramos pues con una sorpresa que no fue agradable, ¿no? El que, oye, pues con 400.000 euros igual, casi como en ese regateo, a ver si así no nos quedamos todos a gusto, porque lo demás lo tenemos ya más o menos comprometido. Y claro, nosotros pensamos, joder, si con 400.000 euros tenemos que hacer aportaciones 3 grupos políticos, pues no sé lo que le va a quedar a alguno, ¿no? Al último que pase por la ronda. Aún y todo, nos paramos a hacer ese ejercicio para venir con algunas propuestas y dotándolas de unas cantidades, ¿no? Las propuestas las hicimos analizando la situación general y comarcal y local, ¿no? Veríamos, estamos y seguimos estando, ¿no?, en una situación de crisis económica importantísima y profundísima, en unos momentos que también observábamos que el sistema o la estructura industrial comarcal pues mostraba signos de agotamiento, se estaban produciendo aquí cierres, una situación muy crítica en los grandes pilares de la industria comarcal, y con una pandemia que venía a ahondar todavía más en esa crisis general, ¿no? Entonces, las propuestas que hacíamos nosotros intentaban pegar a 3 ámbitos, ¿no?, que era a la reactivación económica, como no podía ser de otra manera, a la transición energética, porque venía un poco impuesto también desde Europa, porque por ahí van a venir ayudas para complementar todo lo que se hiciera en este sentido, y por convencimiento, ¿no?, de la apuesta firme de nuestro grupo por la sostenibilidad medioambiental, y luego, lógicamente, las ayudas a nuestros vecinos, a la gente que lo está pasando peor, a los más vulnerables, ¿no? Con eso hicimos una serie de propuestas en número de 14 con una cuantificación económica y otras 3 abiertas para que se dotaran del presupuesto cuanto más mejor, y eso hacía un sumatorio de 800.000 euros aproximadamente, ¿no? Y nos encontramos con una negociación que eso, en parte se aceptaban algunas de ellas, otras a medias y otras de ninguna manera, con una aceptación en lo cuantitativo de unos 300.000 euros. Y la respuesta nuestra fue que no podía ser, que podíamos hablar de rebajar la cuantía de algunas de las partidas con el compromiso de que en el siguiente ejercicio se completaran, pero que otras había que abordarlas en su totalidad, ¿no? Y la respuesta pues fue, oye, mira, eso es lo que hay, y si os parece bien, bien, y si no, tenemos los presupuestos aprobados porque ya hemos cerrado el acuerdo con otros grupos y no sois prescindibles, o no sois imprescindibles. Entonces, pues, ante ese escenario, pues ya dijimos que vamos a votar en contra, y es lo que vamos a hacer hoy. Es que ricasco. Bueno, yo voy a entrar en este primer turno de intervención pues un poco más al detalle del presupuesto que traemos hoy aquí a su aprobación. Como he dicho antes, se asciende a 17.456.598 euros. Es un presupuesto que el 53% pues destina a ciudadanía. Eso es la línea estratégica de este equipo de gobierno. También es un presupuesto el cual busca estar al lado de las personas más vulnerables,
Entonces tenemos una partida muy importante destinada a ayudas sociales a las familias de 330.254 euros. También, como se ha explicado aquí anteriormente, los jóvenes es una prioridad. Hay unas partidas de 30.000 euros para alquiler de jóvenes, y aparte esto se suma el plan de empleo juvenil. Lógicamente, la recuperación socioeconómica es muy importante después de lo que venimos, y para esto es el empleo. Entonces se ha dotado de 74.597 euros más a las partidas de los planes de empleo, hasta llegar a alcanzar una cifra total de 514.606 euros en las partidas de empleo, que son la mayor partida de empleo que se ha dotado aquí en los últimos 10 años. También una línea estratégica que creemos que hay que seguir manteniendo y apostando por ella es el impulso por la cultura. Este año vamos a tener aprobado el primer plan estratégico de cultura de este municipio, y entonces dentro de este presupuesto pues hay partidas consignadas pues para las diversas acciones que salgan de este plan. También el área de euskera, y más sabiendo que este año sale de Amurrio la Corrica, pues también ha tenido su incremento. El próximo 31 de marzo saldrá de Amurrio la Corrica. Y luego también una de las cosas que siempre hemos entendido estratégicas en Amurrio es su tejido asociativo. Hay muchas asociaciones y muchos clubs, y por decir una cifra, bueno, hay unas ayudas, unas subvenciones a asociaciones que llegan hasta los 806.000 euros, 806.832 euros. En el capítulo de inversiones, el capítulo 6, pues bueno, es un 16,62% del presupuesto, son 2.900.000. Y bueno, pues se encuentran acciones como puede ser el aparcamiento de la zona del juzgado, que ya lo hemos comentado, ya lo hemos explicado, el cual pues tiene incorporado puntos de recarga eléctrica, y también vinculado a ese proyecto la peatonalización de las calles del centro. Esto va a ascender a una cuantía de 530.000 euros. Luego también hemos apostado por hacer una gran inversión en centros educativos públicos, en Mendico, en Zabaleko y las Haurreskolak. Hay una partida total de inversión de 269.333 euros. También hay otras más pequeñas, como poner en tema de deportes, pues como ya se ha dicho, calistenia, el circuito de cross, instalación de la tirolina. Por ir también a no olvidarnos que el municipio de Amurrio pues tiene sus juntas administrativas, sus otros pueblos, pues se van a destinar 168.000 euros, casi 169.000 a las juntas administrativas. Y luego también unos 340.000 euros que son de participación directa de los ciudadanos, ya que las dos partidas, tanto la de barrios como la de presupuestos participativos, una de 100.000 y otra de 240.000. Creemos que en la situación en la que estamos, económicamente a nivel general y a nivel, ya se comentó al inicio de las negociaciones con el resto de grupos, que veníamos de tener un ahorro corriente neto negativo, o sea, estaríamos con un déficit y estábamos aguantando pues porque se han hecho las cosas bien y teníamos unos remanentes, pues creemos que es un presupuesto potente, es un buen presupuesto, creemos que es de lo mejor, y como se ha comentado antes, es un presupuesto para intentar pues, salir de esta crisis y centrado en las personas y centrado en el área de ciudadanía. Si os parece, queréis hacer una segunda intervención. Orain Amurrio, Kepa. No, por resumir un poco nuestra posición, no son nuestros presupuestos, por eso no los aprobamos, o sea, no esto, pero la abstención ha sido posible debido a que las apuestas 4 fundamentales que habíamos puesto encima de la mesa han sido aceptadas por el equipo. Eso provocó una profundización y desarrollo en las partidas de los distintos, y aunque esos 201.000 euros desde el punto de vista porcentual no tienen un impacto brutal en lo que son los presupuestos, pero sí nuestro foco está puesto ahora en el desarrollo de lo que es el propio presupuesto y en lo que a nuestras partidas se refiere, para que el Plan General de Ordenación Urbana y el Parque de Alquiler de Régimen de Alquiler Social sea una realidad en los próximos años. Se cree en los próximos presupuestos la oficina técnica que desarrolle e impulse dicho plan, que se habla un poco en este pleno sobre una cuestión que creo que es estratégica para el pueblo, el desarrollo urbanístico. En segundo lugar, el tema del centro de investigación, poner el embrión para que en próximas partidas pues realmente podamos hacer una cosa potente en Amurrio. Seguir incrementando las posibilidades, el tema de
del empleo, y luego otras cuestiones que quizás no tengan un impacto económico importante, pero creo que seguramente va a ser útil a mucha gente, como es el tema de la silla de ruedas, o es el tema del CES, o es el tema del cubrimiento de los aparcamientos de bicis, o puede ser, es decir, todavía y el cumplimiento y ejecución del mismo, yo creo que es desde los séptimos, he dicho antes, los séptimos presupuestos, el presupuesto que antes se han aprobado, es decir, estamos en enero, cuando otras veces pues, se ha retardado hasta marzo, abril, incluso mayo. Eso hace que, mientras que va a Diputación, la exposición pública, etcétera, pues efectivo, las posibilidades de ejecución y de gestión del presupuesto pues se minimicen, porque el tiempo no da. En esta ocasión se aprueban hoy, el 27 de enero, en la remisión que se haga a la Diputación, que puedan ser efectivos en marzo, va a dar margen para que se puedan ejecutar todas las partidas, o la mayor parte de las partidas que aquí se aprueban hoy, y nuestro empeño será en desarrollar todas y cada una de esas partidas con sus bases, con sus criterios, etcétera, y con todo lo que vamos a aportar para que en las comisiones pues realmente se desarrolle y se puedan cumplimentar todas y cada una de ellas, ¿no? Ese es nuestro resumen, podríamos decir, un poco de lo que son estos presupuestos. Eskerrik asko, Kepa, PS David. Bueno, también resumiendo, como dice Kepa, bueno, los datos ya los ha aportado también Txerra, ha desgranado algunas cositas más, por lo que no voy a repetirlos, y solamente añadir que los socialistas nos felicitamos por haber podido contribuir o por poder contribuir a la aprobación de estos presupuestos para este año, y esperando que se ejecuten en su totalidad, vamos, o sea, y en concreto, vamos, las partidas acordadas con nosotros, más que nada porque la situación de estabilidad que en este caso aportamos, pues bueno, podría verse debilitada en caso de que no se llevaran a cabo. Y lo dicho, creo que hoy es un día para felicitarse, ya que los vecinos y vecinas de Amurrio pues bueno, van a contar con unas partidas y unos presupuestos acordes a las necesidades que tienen ahora mismo, nada más. Eskerrik asko, David. Lehendakari H. Bildu. Eran ayudas a la emancipación juvenil, al emprendimiento, a las personas creadoras del pueblo, y una que, siendo un poco originales, para que fuera algo más que dar dinero directamente a nadie por hacer nada, era activar el consumo en el comercio local con una iniciativa que involucraba también a la Asociación de Comerciantes Local y a los vecinos en el ámbito también de la sostenibilidad, ¿no? Reciclando ropa, etcétera. Eso, todo ello sumaba 160.000 euros. Por ejemplo, en la emancipación juvenil, que varios han hablado de ello, nosotros le poníamos 90.000 euros porque hacíamos una reflexión de lo que cuesta el alquiler de un piso en el pueblo y por qué dinero le íbamos a dar a una cantidad de jóvenes que se pudieran emancipar por lo menos durante un año. Y nos salía 90.000 teniendo que poner otro tanto, la mitad, para poder atender a lo que le iba a costar solo el pago del alquiler para esa emancipación. O sea que vosotros me diréis lo que se puede hacer con 30.000, con una tercera parte de eso, ¿no? Como ejemplo. En el caso del ámbito de las políticas sociales, que hablábamos también de un aula de estudio, dábamos una idea transitoria bastante asumible por parte nuestra, que era abordar la actual biblioteca en todo su conjunto para hacer ahí un planteamiento un poco más duradero de lo transitorio, ¿no? Zabaleco, que parece que todo el mundo, cuando ha habido que movilizarse, se peleaba por estar en primera línea de la pancarta, pero luego a la hora de poner dinero, pues parece que nos tiemblan más las piernas, ¿no? Luego, bonos de diferente tipo para que la gente que tiene dificultades para llegar a final de mes, pues pueda llegar a final de mes sin tener que apagar la calefacción y que pueda llegar a final de mes con la nevera más o menos llena, ¿no? Bonos para la factura energética y para la bolsa de la compra.
Luego, identificar con un análisis un poco serio todas las personas que en nuestro pueblo, sobre todo mayores, puedan estar en situación de vulnerabilidad, ¿no? Creíamos que para eso había que contratar a algunos profesionales con una cualificación elevada, porque hemos observado que muchos vecinos, por una vergüenza malentendida, pues no dan el paso de acercarse a la Administración a pedir una ayuda de la que pueden disponer con todo el derecho, ¿no? Pero somos como somos, ¿no? Entonces, que de oficio la Administración identificara esos focos de vulnerabilidad y que actuara, ¿no? Y luego un programa cultural un poco más ambicioso del que tenemos. Eso iba dotado con 455.000 euros. Tampoco se atendió en su integridad a ninguno de los capítulos. Y en políticas territoriales, que eran 215.000 euros, ahí hablábamos de un análisis también pormenorizado de cómo avanzar hacia la descarbonización municipal. También había que contratar a algún equipo que fuera capaz de hacerlo, ¿no? Multidisciplinar, que actualizara todos los planes que tenemos ya más que caducados, ¿no? El de movilidad, que fuera capaz de integrar el parque lineal, etcétera, que revisara todo eso para a partir de ahí, de ese diagnóstico, empezar a actuar con un poco de sentido, ¿no? Rehabilitar Aresquetamendi y Zarza, porque la apuesta en invertir en educación medioambiental es clara, y hemos dejado que ese par de espacios se vayan muriendo por inanición y por ahí también poníamos una partida que no iba a servir para ninguno de los dos espacios habilitarlos al nivel que se merecen, pero por lo menos dar un primer paso para ir por etapas apostando por la rehabilitación definitiva de los dos ámbitos, ¿no? Luego una apuesta clara también por la reforestación de los montes públicos y no tan públicos. Por eso queríamos que se destinara una partida para comprar algún monte, algún espacio privado para reforestarlo y quitar un poco la posibilidad, o por lo menos abordar esa posibilidad que puedan tener algunos propietarios de llevando una política muy cortoplacista de plantar con eucaliptus sobre todo y con algunas especies que están identificadas ya como que mejor que no, ¿no? Luego, lo de los puntos de recarga eléctrico, que también se han comentado, y luego una primer análisis de la viabilidad de la conexión del barrio de Landaco con la Renfe. Eso estaba cuantificado, como decía, en 215.000 euros, que eso era el sumatorio de esos 830.000, si no me equivoco, que era nuestra propuesta a este borrador de presupuestos. Y luego había otras tres cuestiones que, sin ir con ninguna dotación, de algunas de ellas se ha hablado, que era lo de la promoción de empleo, tanto genérica como la juvenil. Desde que se metió esta partida en los presupuestos ya hace unos años, con si no me equivoco, con una cantidad que no llegaba a los 200.000 euros, a propuesta de este grupo, ha ido año tras año aumentando hasta la cantidad que se acerca a los 515.000 euros, de lo que nos congratulamos, ¿no? Pero dejábamos abierto a que eso se incrementara lo máximo posible, porque es que a nadie se le escapa que es la mayor necesidad que existe ahora mismo en esta comarca, ¿no? Con los índices de paro que tenemos que superan a la media de todo el país vasco me refiero. Y otra de las cuestiones que también apuntábamos, y además como se ha hecho mención en alguna intervención previa a ese apoyo incondicional al euskera y sale la corrica de Amurrio este año,
que se dote ya definitivamente en la RPT de la plaza del técnico de euskera, ¿no? Y la última cuestión, que también la hemos comentado en algún otro momento, cuando se debatieron las modificaciones de las ordenanzas fiscales, que se vaya analizando el impacto de los presupuestos en las políticas de género, que además es una cuestión que hay que hacer por ley, no porque lo pidamos nosotros. Vale, pues es que ricasco, Luis Mariano. Yo ahora voy a puntualizar algunas cosas porque, sobre todo, EH Bildu, como ya viene siendo común, antes de los debates o las comisiones, hace una nota de prensa. En esta nota de prensa pues se dicen o puntualizan unas cosas y yo creo pues que este es el lugar en el cual, pues como equipo de gobierno, que se nos alude en esta nota de prensa, pues a contestar. En un primer momento se dice que se hace oídos sordos a las propuestas presentadas por H. Bildu. Como se ha dicho aquí, H. Bildu vino con una propuesta de máximos a sabiendas de que lo primero que se explicó a todos los grupos en la primera reunión es lo que he explicado antes en la situación económica en la que partía este ayuntamiento, que estábamos, venimos o estamos en una crisis sanitaria, pero económica también, y que había que ser realistas. Vinisteis con una propuesta de 800.000 euros, se entró a negociación, igual como se ha hecho con el resto de los grupos, los otros dos grupos, al mismo nivel. Ha sido negociaciones igual. Entendíamos que no hay por qué priorizar un grupo u otro, todos son grupos políticos municipales de este ayuntamiento. Con dos grupos se ha podido llegar a acuerdo, con vuestro grupo no, porque fuisteis a máximos y no bajasteis los 800.000. Ya sabíais que era una propuesta que iba a ser inaceptable por económicamente 800.000 euros. Nunca ha habido ese desembolso. Habéis aprobado presupuestos con voto a favor o con abstenciones por muchísimo menos. En la situación económica en la que estamos ahora, no bajarnos de 800.000 nos parece totalmente irresponsable y no podía ser posible. Luego, en la misma nota también se dice que este presupuesto cierra las puertas a cuestiones claves del municipio y se enumeran algunas cosas concretas y algunas más genéricas. Esto primero me trae una reflexión de primeras. Una, o no habéis leído el presupuesto que traemos hoy aquí, o dos, que sería más grave, es que estáis mintiendo a los vecinos de Amurrio. Y lo explico un poco. En el caso de cosas concretas, se dice que se cierra, pues que no, la recuperación de Izarza. Bueno, hay una partida de 60.000 euros para la recuperación de Izarza. Aresquetamendi, también se dice que no, pues como se ha comentado aquí, hay 15.000 euros para un estudio de la Aresquetamendi. También se habla de los puntos de recarga eléctrica. Bueno, pues esto ya se explicó en comisión, pero también en el mismo presupuesto dice que dentro del juzgado va a ir puestos de recarga de eléctrica, aparte también para potenciar el uso de la bici, como se ha comentado, aparcamientos de bicis en entorno seguramente en la estación, pues cubiertos para para que la gente pueda usarla. Y luego vinculado a la peatonalización de calles del centro. También se habla de emancipación juvenil y ayudas a emancipación juvenil. También hay en este presupuesto 30.000 euros, ya se han comentado, para ayudas al alquiler joven. Estas son cosas concretas que decís y que realmente están en el presupuesto recogidas, fruto también de la negociación con otros grupos, también lo tengo que decir. En referencia a lo genérico, ¿no?, que se dice que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ni en cuidados, ni en juventud, ni en igualdad, ni en deporte, ni en personas mayores, ni en empleo, ni en montes, ni en juntas administrativos, como que no tenemos proyecto para nada de esto. Por ir enumerando uno a uno, el primero en cuidados. Es conocido en este ayuntamiento, en todos los grupos políticos, llevamos trabajando más de un año en poner los cuidados en el centro como eje estratégico de todas las políticas municipales. Tenemos una asesoría técnica que está trabajando con un equipo técnico-político, pero también con mesas de trabajo, ya lo sabéis, porque asistís vosotros. Aparte de estas líneas, este presupuesto, este borrador, este proyecto que se trae, muchas de las líneas estratégicas vienen de ahí, de esa visión de poner los cuidados en el centro de las políticas municipales. En referencia a la juventud, que tampoco no tenemos programa, no hay nada, pues como ya se ha comentado, hay partidas para el alquiler para jóvenes, el plan de empleo juvenil. Otra cosa, yo creo, fundamental, la primera vez desde enero tenemos una técnica de juventud en este ayuntamiento y estamos ahora mismo creando el nuevo servicio de juventud.
Hablamos también de que no tenemos en deportes, no tenemos propuestas en deportes. Es curioso, otros años se ha criticado lo contrario, ¿no? Que gastábamos mucho en deportes. Pero bueno, tenemos solo en subvenciones a clubes deportivos 186.953 euros en este presupuesto. De inversiones, ya puede ser como el circuito de cross, el calistenia, el skate, y además ha habido incrementos, si lo lees el presupuesto, ha habido incrementos en algunos clubes deportivos, fruto de aquellas reuniones de primero del año pasado con todos los grupos culturales y deportivos, pues a los que necesitaban más dinero, porque entendemos que es el motor de Amurrio, las asociaciones y los clubes. También no tenemos programa en personas mayores. Esto me parece ya muy curioso. O sea, tenemos un ayuntamiento que tiene un área específica de personas mayores, que no todos lo tienen, con su dotación económica, con su técnico. Se ha incrementado en este presupuesto la partida a Torrealdea, la Asociación de Personas Mayores de Amurrio. Tenemos un Consejo de Mayores que yo creo que es un referente a nivel de todo el país. Está funcionando, llevamos muchos años metiendo mucho, no dinero, pero sí horas de técnicos en este ayuntamiento y es, como digo, es un referente. Igual vosotros dentro no lo veis, pero de fuera se está viendo, incluso nos están premiando por estos proyectos. Hablamos de empleo también, pues lo repito, llegamos a la cifra de 514.606 euros para el empleo. En los últimos años no ha habido una cifra tan alta de gasto para el empleo. Pues ya sea empleo para planes municipales, para planes juveniles, comarcales, etcétera. Juntas administrativas, lo he dicho antes, hay una partida de 669.000 euros a sumar también de las condiciones que tenemos, el 10% en las obras, el 50% del IBI, etcétera. Se habla de igualdad. Igualdad es una apuesta, tanto la igualdad como la participación, lo hemos dicho siempre de este equipo de gobierno. Tenemos, como hemos tenido hace muchos años, una técnica de igualdad a jornada completa y a contratación directa. Está a las puertas el quinto plan de igualdad. Y luego lo que estas dos áreas tienen es una gran dotación económica, ya que tienen más de 100.000 euros, diríamos, de gasto corriente libre, o sea, no condicionado, para hacer proyectos o trabajos. Vamos. O sea, eso es una gran dotación económica porque no están condicionados a nada, ¿vale? Es para hacer proyectos. Nos decís que no tenemos plan para Amurrio y ni propuestas para fondos europeos, ni nada. Nuestro plan para Amurrio es el documento que tenemos aquí, que son 823 páginas. Eso es un plan para Amurrio, yo creo, bastante exhaustivo. No tenemos propuestas, no tenemos visión, no tenemos estrategia. Estamos realizando el primer plan municipal de cultura, el primer plan de equipamientos municipales, el quinto plan de igualdad, plan de euskera, adaptación de la Agenda Local 21 a la Agenda 2030. En fondos europeos estamos trabajando para la recreación urbana de Goicolarra, un proyecto piloto de integración sociolaboral que puede traer hasta más de otros 260.000 euros a empleo a este ayuntamiento. Los tramos del parque lineal, el proyecto de Txogoyinbidea. No tenemos ningún proyecto. En igualdad y participación, pues ya hemos dicho y euskera, que entendemos que son ejes principales. Estamos dotando a esas áreas de unas partidas económicas, en mi opinión, bastante altas y que queremos trabajar en ello. También he recordado antes que mantenemos con una dotación que es sabida aquí en Amurrio muy alta en los servicios sociales y seguiremos por esa línea pues sobre todo para que salir de la crisis la gente que lo está pasando peor, pues para ayudarle. En empleo ya he comentado. Seguimos trabajando, como os ha comentado aquí, en bonos de comercio, trabajando con los productores locales, con la hostelería, con su asociación nueva. Estamos modificando los impuestos para que sean por renta. Estamos iniciando un plan nuevo de interculturalidad, trabajando con el Consejo de Mayores, un consejo infantil, participación de barrios y presupuestos participativos que también van en este presupuesto, proyectos de digitalización y luego un proyecto de inversión igual más potente a corto o medio plazo, que va en la línea también de los cuidados de las personas mayores, que va a ser la inversión más potente en muchos años en el ayuntamiento, que va a ser un equipamiento para las personas mayores, que es el centro de día de la vivienda comunitaria. Eso es apostar, pues lo entendemos, por los cuidados y por las personas mayores. Bueno, pues todo esto que he dicho y muchas más cosas, pues es nuestro plan estratégico. Hoy lo tenemos aquí a aprobación
Y bueno, para finalizar ya la intervención, pues un poco en la línea del resto de grupos, agradecer tanto al PSE como a Elena Murrio, pues cómo han sido estas negociaciones, el poder llegar a acuerdos. Hemos llegado a 2 acuerdos presupuestarios, una abstención, un voto a favor. Y H. Bildu, pues realmente me da pena porque creo que no habéis hecho el intento de llegar a un acuerdo. Habéis venido con una propuesta máximo sin bajaros de ahí a sabiendas de que no se iba a poder aceptar porque no tenemos capacidad presupuestaria. Y creo que ha sido, es mi opinión, una decisión política o partidista. Hablabais de vuestros 1000 y pico votantes, 1900. Yo creo que eso es el gran error. Yo creo que habéis pensado en eso y no habéis pensado como el resto de los otros 3 grupos que creemos que hemos pensado por lo menos en los 10.300 habitantes o vecinos de Murria. Bueno, pues pasamos a la votación. Elena Murrio. Abstención. A favor. H. Bildu. Contra. 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 Alde. 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 Se aprueba por 9 votos a favor, 7 contra y una abstención. 6 en contra, ¿no? 6 en contra y una abstención. Vale. Pasamos al punto 7, que es el informe sobre el control financiero de 2021. Ya se llevó a la comisión, se explicó por la parte técnica. No sé si queréis hacer alguna apreciación sobre este informe. Elena Murrio. Nada, de forma breve, porque bueno, todos los grupos hemos aprobado, porque es un informe hecho con seriedad y con criterio y nos ayuda además a todos los grupos a ver un poco cuál es la situación desde el punto de vista de la contratación, de la gestión, y etcétera. Y en todo caso lo que se recoge en dicho informe, y estando a favor de él, porque los datos son los que son y están expresados en dicho informe con meridiana claridad, es que hay algunas recomendaciones, algunos desajustes, algunos retrasos. Realmente los 3 grupos de la oposición estamos votando casi todas las semanas en la Junta de Gobierno las notas de reparo respecto al retraso en lo que es las contrataciones de distintas externalizaciones. Y bueno, pues decir en todo caso que para el próximo año, cuando el informe se emita, pues hayamos reducido al máximo posible o se hayan aceptado o se mejore con todas las recomendaciones que se recogen en dicho, que son de mucha índole. No se trata aquí de ir específicamente punto por punto, pero bueno, nos señala que hay un margen de mejora importante, que somos todos conscientes de que hay que realizarlo y que bueno, pues para el próximo informe hayamos reducido al máximo posible. Y por último, en todo caso, remarcar el punto de los servicios de deportes, el tema de Bañueta, donde se especifica claramente que hay que volver a sacar, que hay una ruptura del equilibrio del contrato. Es una situación que nosotros, yo creo que a todos nos preocupa y que tenemos que afinar mucho y sacar la mejor propuesta para revitalizar el polideportivo del servicio y no genere un déficit de tal magnitud como el que se está produciendo actualmente. David, PSE. Sí, bueno, ya lo comenté en la comisión, ¿no? Y creo que es oportuno también hacerlo hoy. También lo decía que para ahora, ¿no? Este es un informe técnico y por lo tanto no tiene sentido votar en contra, pero es un informe técnico que trasluce algunas cuestiones, ¿no? Que pone blanco sobre negro pues la situación y el control financiero del ayuntamiento y también de la Escuela de Música, y también pues que pone de manifiesto que hay margen de mejora en algunas cosas, ¿no? Que hay deficiencias, que hay recomendaciones, que hay sugerencias. Y bueno, como dije en la comisión, pues bueno, creo que hay que poner también voluntad, en este caso interés político, para solucionar esos problemas que se ponen de manifiesto. Sé que es así
y en este sentido, pues nada, votaremos a favor del mismo. H. Bildu, algo sobre el informe. Sí, nosotros como tenemos el vicio de leérnoslo todo, presupuesto e informe también, y como ya dijimos en una ocasión anterior, en la primera ocasión creo que fue en torno a abril del año pasado, cuando se pasó por el Pleno el anterior informe, y que fue lo que motivó que metiéramos una moción para rescatar lo más interesante del informe, y como dijimos también en la comisión última, nosotros entendemos este informe como una especie de auditoría interna donde se hacen una serie de señalamientos de los incumplimientos que se hacen en las diferentes áreas, pero con el objetivo de que se mejore, ¿no? Que no se vuelva, que no pase como en el punto anterior, cuando se aprobaba la cuarta prórroga y la quinta y seguimos como lo del día de la marmota, ¿no? Otro informe que, si lo comparéis con el anterior informe, pues más o menos lo mismo. El interés y el valor que tiene estos informes son para que las cuestiones que ponen en evidencia, joder, se traten de mejorar desde el ámbito técnico fundamentalmente, y desde la parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros pedíamos en la moción que con la periodicidad que fuera, sin que se colapsara ningún área ni se traumatizara a nadie al hacerlo, que una vez al año se revisaran por lo menos las cuestiones que se ponen de manifiesto que no se hacen bien y saber los porqués, y sobre todo en lo que tiene que ver con las adjudicaciones, esos servicios se externalizan, el ver si se están cumpliendo todas las cláusulas de los pliegos de condiciones, porque incluso hay algunas que ya señalan para su adjudicación que hay que hacer una especie de encuesta de satisfacción de los usuarios de esos servicios y a ver si se hacen, y si se hacen a ver lo que dicen, y cuando sepamos lo que dicen, pues a ver qué es lo que está incumpliendo o qué no se está haciendo y se puede mejorar de esos servicios. Para eso entendemos que sirve este informe. Pero la moción se aprobó, ha pasado el tiempo que ha pasado, y que nosotros sepamos, en ninguna comisión, en ningún área, ni nadie ha presentado un informe del nivel de satisfacción de los servicios que vienen prestando, ¿no? Como consta, es un informe de dar cuenta al Pleno, no requiere votación, ¿vale? El órgano de servicios económicos lo pasa al Pleno como informe, como información. Pasamos al punto 8, que es una dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía. ¿Alguna pregunta sobre de noviembre de 2021 a enero de 2022? Son los decretos que se han firmado en ese periodo de tiempo. ¿Alguna pregunta sobre algún decreto? Y el punto 9 es dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno, de la del 18, la del 25 de noviembre, del 2 el 16 de diciembre y del 13 de enero. ¿Alguna pregunta sobre esto, no? Vale, antes de pasar a ruegos y preguntas, preguntar a los grupos a si tienen si quieren incluir algún otro punto del orden del día. Elena Murrio, PSE, H. Bildu. Pues ruegos y preguntas. ¿Ruegos y preguntas? Vale, John, H. Bildu. Sí, a ver, en la calle Echegoyenbidea, en frente de Matías de Landaburu, en el paso de cebra se han instalado unos pictogramas que además se ha adjudicado para extenderlo al resto del pueblo. Entonces, en esos pictogramas les recordamos a los peatones, que no olvidemos que es la parte débil, que en la única parte de la carretera en los que ellos tienen la prioridad absoluta, tienen que pararse, tienen que detenerse, tienen que mirar a un lado, al otro, y luego, cuando ya está todo bien, cruzar, ¿no? Desde un punto de vista muy cochecentrista. Entonces, la pregunta y el ruego a la vez es: ¿se va a hacer algo parecido para recordarles a los coches que ellos realmente son los que tienen que parar y cerciorarse de que el que pasa por el paso de peatones tiene la prioridad? ¿Algo parecido a lo que se le hace a los peatones o no? Y en el caso en el que se haga, el ruego es que por favor se haga. John, estos pictogramas no son para los peatones, son para los peatones, pero son para personas con problemas de autismo. Y desde la asociación se nos pidió, se ha hecho una prueba y se va a poner en diferentes pasos de cebra. Ya se ha adjudicado, sobre todo en centros educativos, escuela de música, pasos más centrales, etcétera, etcétera.
O sea, es para este tipo de personas y bueno, pues, lo del coche pues no lo apuntamos.